Muy buenas a todos y bienvenidos a Obesity Management School. Hoy estamos aquí con Cristina Petrati. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Javier? Un placer estar acá contigo. Me encanta, me parece, digamos que somos potencia cuando hablamos. Sí, 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 es verdad. Ahora os explico quién es Cristina, que es un torbellino y la verdad es que tenía muchas ganas de que estuvieras aquí en el podcast. Cristina es médico general de atención primaria en Quirón Salud, en Elche. También tiene una especialidad de nutricionista y coaching nutricional y es especializada también en el tratamiento con personas con obesidad. Ella pertenece al grupo de trabajo de ejercicio de la Sociedad Española de Obesidad, nos conocemos también de ahí, hemos coincidido en varios congresos y también hemos salido en algún programa de televisión de allí de Elche. Sí. Y es autora también de un libro muy interesante que tiene un trasfondo del que queremos hablar ahora, que es el que da título a este capítulo, ¿no? Que es Transforma lo que piensas y sientes para cambiar lo que comes. Y a partir de ahí, bueno, pues tiene más de 25 años de experiencia en la prevención de enfermedades metabólicas y calidad de vida. Por lo tanto, creo que tenía que estar en este podcast y Ujú. vamos a disfrutarla durante un ratito. Así que bienvenida, Cristina. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues vamos al lío. Y Vamos. lo primero que yo te quiero preguntar, y que creo que Ujú. es importante que empecemos de esa manera el diálogo, la conversación, es que nos cuentes tu experiencia como médico en los temas relacionados con el peso durante esos 25 años, cómo lo has visto, cómo ha evolucionado, qué variables crees que son más importantes y sobre todo, bueno, pues que nos des también tu perspectiva personal y profesional. Claro. Bueno, Javi dijo 25, yo bueno, no me quiero hacer tan vieja, pero llevo del año 2000, exactamente 23 años. Pero justamente cuando yo empecé la carrera de medicina, esto de la obesidad y el sobrepeso era algo muy nuevo y sobre todo en Latinoamérica donde yo vivía. Ujú, Entonces, mi primera especialidad fue emergencias. Lo que yo veía en emergencias es que era tan caótico que todos los pacientes con mucho sobrepeso o muy gordos morían más rápido que los flacos. Eso ya me llamaba la atención, ujú, pero era por el volumen de masa grasa. Y ujú, también algo que me pasaba como médico de emergencias, que intubar a un paciente con un cuello gordo siempre era más dificultoso, ¿sí? ujú. De volumen, que de hecho existe una estadística del 0,5% de falla en la intubación, que le Mm. pasa al anestesiólogo. Que esto es Claro. uno de los problemas que se dio en pandemia también cuando pasó todo el tema del COVID. Exactamente. De hecho, bueno, a raíz de eso se empezaron a desarrollar un montón de enfermedades metabólicas. Entonces el Mm, paciente se lo rotulaba como hipertenso, como diabético, como cáncer, pero en realidad el fondo de todo era un aumento del tejido graso. ujú, Entonces, eso fue lo que para mí fue desarrollando como enfermedades y que fui viendo en atención primaria, donde ya no me encontraba con un paciente que ya tenía sobrepeso y que era sedentario, pero que se lo rotulaba con una enfermedad, diabetes, hipertensión, cáncer. mm. Entonces, ahí es donde se tomaron cartas en el asunto y a partir del 2016, más o menos, a partir de ahí, se empezó a hablar ya en atención primaria cómo abordar al paciente con sobrepeso y obesidad. Mm. La verdad es Pero que además en sí, la atención primaria sois una primera, o sea, siempre va a llegar a vosotros al principio y claro, esa, exactamente. esa parte incluso ahora se está viendo mucho como la parte formativa, cómo formar a los médicos de atención primaria para abordar correctamente el tratamiento de las personas con obesidad, ¿no? Exactamente, porque lo primero que uno hace en atención primaria quizás es pedirle una analítica y uno no es tan específico, porque Mm, viene con un rótulo de una determinada enfermedad y uno no interroga demasiado, sino mm. interroga por siempre por lo más grave, por el cáncer o por la hipertensión o por el ácido isquémico, antecedentes de mucho peso. Claro, pero y Pero en ese sentido, no, Cristina, ¿tú crees que hay mucho estigma en esa parte? Por eso no, ¿por qué no se pregunta? Porque no, o sea, realmente, si sabemos que puede ser tan grave, ¿por qué no se pregunta más? creo que falta de formación, ¿sí? Que nos forman muy bien en hipertensión. Estoy hablando hace 20 años, donde se pregunta más del ictus o más del antecedente de un cáncer puntual que de la obesidad en general. Ujú, ¿Sí? Es como que hasta hace muy poco se lo vio como una enfermedad crónica y de abordaje multifactorial. Entonces, hoy me pasan atención primaria y también existe mucha negación, Javi, mucha negación de la gente, donde no es fácil aceptar que estás enfermo de obesidad, ya. ¿sí? Se habla poco de eso.
¿Y por qué crees que pasa eso? O sea, es decir, porque cuando es la diabetes sabemos que es diabetes, cuando sabemos que tenemos la tensión alta la podemos medir, cuando tenemos un cáncer pues nos lo dicen y se derrumban muchas cosas, pero con esta parte como que más compleja incluso desde la propia persona que no, que muchas veces no quiere pues o hablar de ello y demás. ¿Por qué crees que puede pasar todo esto? Porque creo que tiene una, o sea, mala prensa, como digo yo. La falta de aceptación es porque causa desde lo psicológico muchísimo dolor. Mm, ¿Sí? El dolor hace que no aceptes determinada cosa y no lo puedas transformar. Me mm, pasa que hablando, dice, porque desde chico yo tenía sobrepeso y mis padres me daban de comer y yo comía ultraprocesados y no hacía deporte. O sea, cuando vos empezás a hablar con esa persona, esa misma persona se rotula, se califica, el niño, la misma etiquetan. se etiqueta a la misma persona. Y Mm, quizás profesional dice, no, yo ya fui al cardiólogo y me dijo que estaba hipertenso y ya me dijo que estaba gordo. Entonces, claro, mm, el estigma de soy gordo, es soy mm, vago, es no soy capaz de poder resolver esta situación. mm, Y debajo de eso se oculta mucho dolor. mm. Dolor, muchas emociones, ¿no? Que luego hablaremos de ellas también, que yo creo que Exactamente. tú en consulta también eso lo ves mucho. Y realmente la siguiente pregunta que yo tenía aquí preparada era que si habías notado que la gente tenía mucho miedo en ese proceso de cambio y cómo manejas esas emociones en consulta. Sí, mira, normalmente lo que hago es ir a fondo con la persona y preguntarle cuáles son los motivos que lo llevan a comer, cuáles son las situaciones, decirle que esto es una enfermedad, que solo no va a poder, que necesita ayuda, como el paciente que fuma y que está atado a la adicción del tabaco por la nicotina, es lo mismo. O Mm, sea, la comida, la alimentación, el ultraprocesado, el no poder hacer ejercicio porque tiene mucho volumen y no se puede mover y el médico le dice, ah, bueno, usted sabe caminar con el perro, que es lo mismo, y en realidad no es lo mismo, no se puede mover, le duele la rodilla, le duele la cadera, no se mm, puede agachar, le falta el aire, o sea, hay un montón de cosas que mm, no se anima a decir por dolor, por miedo. ya. Entonces, yo intento como coach buscar herramientas, ¿sí? Más allá que de estigma, de decir usted tiene que hacer esto, usted ahora está con sobrepeso, pero no toda la vida lo va a hacer. Y vamos a intentar, o sea, intento que vaya la nutricionista quizás puntual y le arme una dieta de acuerdo a sus gustos. Después que intente hablar con la psicóloga o busque un coach donde busque objetivos y también un entrenador físico o alguien que lo ayude a pautar un ejercicio. Mm, Es como las primeras tres patas para salir de esa situación, pero no lo suelto, no lo dejo solo. mm, Intento que se lleve mi teléfono o que se quede en contacto con algún profesional dentro de donde estoy para que siga en contacto y lo siga, no que quede abandonado, porque en el fondo es como el que tiene mucho sobrepeso, es un abandono de persona, es un abandono de sí mismo. Se mm. siente como abandonado, ya él mismo, porque está esa gran limitante, esa creencia limitante que no se cree capaz de bajar la cantidad de kilos que sea. Ya. Pero en todos los casos, o sea, yo siempre me pregunto, siempre me hago la misma pregunta, ¿vale? Es decir, Sí, lo he ido viendo también a lo largo profesión. de mi crecimiento profesional, que es que cuando llegan a vosotros, en muchos casos, cuando llegan a la parte médica, ya vienen con problemas metabólicos que Sí. normalmente en otras disciplinas, como por ejemplo en mi caso, muchas veces no llegan con esos problemas metabólicos, ni Mm, llegan con esa sensación sí. de abandono, ¿no? Entonces, la visión de la palabra enfermedad es la que yo creo que puede llamar mucho la atención en esta conversación que tenemos. Realmente es una enfermedad, esto es una de las cosas que se está poniendo encima de la mesa, que ya hay varias publicaciones relacionadas con esto a nivel científico, que hay mucha controversia y que posiblemente esto en los próximos años va a cambiar mucho también porque se están desarrollando planes nacionales, planes estratégicos, o sea, es decir, ¿realmente es una enfermedad? ¿No es una enfermedad? ¿Es una enfermedad en todos? Cómo lo ves desde la Mira, parte médica? es una enfermedad en todos. Es una enfermedad y necesita asistencia. Y como enfermedad, a veces yo digo, necesita la ayuda de un fármaco Mm, también. ujú, Porque de hecho uno saca una analítica, dentro de esa analítica tenés una alteración de la resistencia a la insulina, o sea, aumento de la glucosa, de la hemoglobina glicosilada puntualmente, que son 15 días para atrás de cómo se manejó tu glucosa en sangre. Entonces, de esa manera vos podés poner un fármaco, o uno o dos, o los que sea,
para poder modificar esta resistencia a la insulina. Y de esta manera va a regular la cantidad de alimento que entra porque tiene, digamos, menor apetito. ¿Esto ayuda? Sí, Sí, dime. perdón, dime. Esto ayuda muchísimo porque al comer menos volumen, ¿sí? Con una alimentación saludable, pautada, la persona empieza a perder peso. Mm, Si empieza a perder peso, se empieza a sentir mejor. mm, Pero en ese momento como profesional, lo bueno es instaurarle los cambios de hábitos, por ejemplo, con el ejercicio, con el movimiento. mm, Ese es el momento donde si pierde peso se siente un poco más ágil. claro. Hablaremos yo creo que del fármaco un poquito más Vale, adelante, vale. porque yo creo que es un tema también controvertido, que yo creo que es importante ver diferentes visiones, pero bueno, Sí. la respuesta es clave, ¿no? Para vosotros sí que es una enfermedad donde se puede, por lo menos cuando a vosotros os llegan, donde es complejo y hay que manejarlo con diferentes estrategias, que pueden ser nutricionales, que pueden ser de ejercicio, que también puede estar incluidas en algunas ocasiones la farmacología, para momentos puntuales y Sí. que hay una parte emocional que hay que gestionar. Entonces, la pregunta es que, aparte de todo eso, ¿cuál es la variable que cuando tú empiezas a hablar con ellos, cuál crees que influye más en las personas que quieren mejorar su salud a través, a lo mejor, de ese cambio de composición corporal, que ya sabemos que a nivel clínico suele ser entre 5 y un 15% de peso graso, ¿vale? Eso es lo que se ha Ujú. visto en diferentes artículos, que en esa franja se empiezan a ver mejoras en casi todos los sistemas, por lo menos al principio, ¿no? Por lo menos Totalmente. entonces, pero ¿qué variable crees que es la que más le puede influir a la persona a que tome decisiones, a que vaya cambiando? Creo que, bueno, la variable emocional, ¿no? Es esto, lo que más sienten, por ahí es lo que sienten, porque plantear desde un inicio que necesitan salud es muy difícil, porque no lo ven a largo plazo, lo ven a corto plazo. Mm, Casi todos lo ven a corto plazo. Entonces uno puede llegar a hacer una analítica de sangre y en esos análisis mostrarle que tiene enfermo el páncreas o que se enfermó el hígado o que tiene un cáncer que resolver, que también viene por la obesidad. Entonces, el punto es qué sienten y si se sienten acompañados en el proceso y quién los va a ayudar en ese proceso, mm, ¿sí? Son muchas cosas las que se les plantean en la cabeza. claro. Eh, Hay diferentes causas, Javi, de obesidad. O sea, está el que es porque come de noche, hay un trastorno de alimentación que lo viene arrastrando quizás desde la adolescencia o desde niño. Hay el que está por estrés, que ya lo Mm, sabés, el que genera los últimos años por un aumento del estrés, por el trabajo, por lo que sea, también. Y está el otro grupo de personas que me pasa que es el más común, el de las mujeres en la etapa de la perimenopausia y en la menopausia, donde ya venían con ya. un sobrepeso y esto ayudó a que en ese momento, al no tener disfunción ovárica y menos estrógeno, empezaron a acumular más a nivel abdominal. Mm, Y tiene que ver, por eso digo, en todos esos casos tienen que ver con un tema de autoestima. mm, Y de eso, de falta de, digamos, emocionalmente, como que no se sienten capaces. Hay una limitante muy grande mm. y hay que trabajar ahí. Dime. O sea que al final también trabajas esa parte emocional y de hecho, bueno, tú en tu libro, que lo tenemos aquí, y lo pondremos en la descripción, en el capítulo 32 hay una parte que dices integrando las emociones, a mí que hablas de la rueda de la vida y hablas un poquito de las emociones, ¿esto tú también lo trabajas en consulta? Sí, normalmente cuando tengo un poco más de tiempo, como una hora en consulta, y la persona viene, hago que dibuje a ver cuál es su prioridad. A Mm, ver si está la salud, está el ejercicio, están los hábitos saludables. Qué le está llevando el tiempo? Porque a veces no se ponen, normalmente como te digo, se abandonan y empiezan en otras áreas de su vida. Y ahí te vas dando cuenta, la persona se da cuenta con un simple dibujo a dónde, la foto de hoy, dónde está parado y por dónde empezar. mm, Entonces le ayudas un poco como coach a ordenar los objetivos y a plantear los objetivos medibles y a corto plazo. mm. Y ¿Tá? luego, Sí, y motivándolo. Siempre, parece, esa es la pata fundamental, la motivación. ¿y qué motivación has visto tú que es más común en las personas, aparte del peso? Me imagino que lo que quieren es perder peso, pero Sí. aparte de eso,
que yo considero que hay que tener alguna otra motivación más, porque eso al fin y al cabo hemos visto que Sí. fracasa en el largo plazo. Bueno, en el caso de las mujeres posmenopáusicas que empiezan a ponerse ropa que les gusta, que les queda cómoda, en el caso de los hombres que se sienten ágiles, que se pueden agachar, que se pueden prender los zapatos, que empiezan a levantar al nieto sin problema, que ya suben escaleras y no les falta el aire. Esas son como las motivaciones más puntuales, o el que nunca agarró una bicicleta porque la dejó a los 25 años y a los 60 dice, no, vuelvo a agarrar la bicicleta o la patineta y se sienten básicamente más cómodos con su cuerpo. Mm. Y luego, por ejemplo, aquí que tienes una parte que a mí me interesa, o sea, Mm. me interesa mucho porque considero que es uno de los grandes problemas cuando se hace todo el tratamiento utilizando diferentes Técnicas. herramientas, ¿no? Técnicas nutricionales, de Sí. ejercicio, farmacológicos o psicológicas. El gran problema es el mantenimiento de este peso que hemos podido entre ese 5 y ese 15%, porque hay otros factores, pues amigos, familiares, el qué hago con el ocio, el trabajo, la falta de tiempo, el estrés. ¿Cómo gestionáis todo ese miedo que tiene mucha gente a cuándo va a terminar los tratamientos? ¿Y ahora cómo lo hago? ¿Ahora qué voy a hacer, no? Sí, normalmente casi todos los pacientes, mis pacientes que bajaron muchos kilos, ya tienen una rutina de ejercicio, ya tienen planificado que todos los días, 30 minutos al día, algo hacen. Mm, Que es más importante esa media hora a la mañana para hacer quizás su meditación, para bajar la ansiedad, para evitar ese alto estrés y hacer algo que les cause placer. Que no mm, se olviden todo lo que vinieron practicando o gestionando como proceso para bajar de peso, que en ese momento sea como lo más importante. Me pasa que, en definitiva, todos los pacientes que pasaron por este proceso terminan haciendo una rutina de ejercicio diaria, pero que bueno, les guste por placer, sea claro, bailar, sea andar en bicicleta, sea jugar con el nieto, ya como que tienen el claro. hábito de hacerlo como todos los días. Ya, que construir el hábito es algo complejo, que hemos visto que no es 21 días, que puede ser mucho más, que hay fracasos, que 60, hay, ¿no? sí. ¿Cómo gestionas tú el fracaso dentro de la consulta? Nada, digo, corto, siempre le digo esto, corto y vuelvo a empezar. Y vamos a empezar como si fuese de cero. A ¿Y ver, cómo, y no cómo lo llevan existe la ellos? frustración. No, bien. A ver, en la vida, ¿no? Hay ira, bronca, enojo, todas esas emociones, en definitiva, terminan diciendo acepto, Mm, acepto y vuelvo a empezar. ujú, Porque es ahí donde está la transformación. Si persiste, porque me ha pasado, persiste, 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 veo que otra vez me encuentro en el mismo bucle y mm, esa es mi limitante. Pero mm, cuando esa persona se corre y se mira como observador, dice, no, pará, estoy volviendo a hacer, a repetir los mismos malos hábitos. mm, Y me pasa que cambian eso, Javi, es algo que vos dijiste, cambian muchas veces de vínculo o mm, de lugar donde iban, que ya el vínculo es el gimnasio o son las personas que la acompañan a caminar o son los amigos que van en bicicleta. Me pasa que se vinculan con actividades al aire libre y que son diferentes y que ahora los une otra cosa, que es la pasión por la naturaleza. Me pasó con un fotógrafo que nada, que era todo en lugares cerrados, que pesaba mucho, qué sé yo, y empezó a hacer ejercicio y después, claro, empezó a sacar fotos a la naturaleza, cambió el rubro, digamos, mm. empezó a automotivarse. Claro, o sea, es Claro, decir, al final hay que hacer una reconstrucción, ¿no? Hay que hacer un sí, análisis pormenorizado de lo que está ocurriendo en mí y en mi interior y a mi alrededor y empezar a ir modificando poco a poco diferentes cosas, ¿no? exactamente, y creo que de eso se trata, ¿no? De ir transformando, porque Mm, al fin y al cabo todos somos o sea, lo que pensamos es lo que sentimos. Siempre claro. digo, pensamiento, emoción, acción, ¿no? Mm. Esto de... Esa parte es buena y ahí viene un poco mi siguiente pregunta, Sí, porque claro, a ver, vosotros como médicos tenéis un conocimiento de la fisiopatología enorme, tenéis un conocimiento a nivel endocrinológico del tema del tejido adiposo muy grande, pero ¿cómo puede mejorar el médico que atiende a una persona con obesidad? Esas son otra de las grandes preguntas que nos estamos haciendo en los últimos años, ¿no? Es decir, ¿cómo puede mejorar este tratamiento para que no se sientan estigmatizados, para que no se sientan que no les atienden como les tienen que atender, que le dicen, bueno, coma usted menos y muévase más? ¿Cómo puede claro. mejorar el médico? Justamente teniendo más información, Javi, o sea,
no culpabilizar al paciente, porque es ahí donde se equivocan. Usted no lo hace porque es vago, porque no, es que no lo puede hacer y no puede dejar de comer. A veces es algo tan grande el nivel de ansiedad que hay que ayudarlo quizás en ese momento con un fármaco para que frene un poco el volumen de lo que come. Mm, Entonces, ese es el punto. A ver, eso es lo que hay que medir. Hay que entenderlo en todas sus aristas. Por eso esto de la rueda de la vida. A ver, ¿dónde está enfocada esa persona? Porque si no, normalmente son personas que vienen de muchos fracasos, que saben, consultaron a miles de médicos, a miles de nutricionistas, pero siempre están en el mismo punto. mm, Hacen la dieta de lunes a viernes, la dieta, hablo de la alimentación saludable, y el fin de semana no lo pueden sostener. mm, Pero justamente se trata de empatizar con el paciente, decir, bueno, a ver, dónde es donde más hay que reforzar? El fin de mm, semana, bueno, es ahí donde más hay que poner las pautas, pero que el otro sea consciente y te ayude. Que siempre de qué va a depender, Javi, del compromiso de la persona, del compromiso, de cuántas ganas tenga de hacerlo. Y si esa persona está comprometida, bueno, poquito a poquito ir poniéndole, digamos, responsabilidades. mm. Bueno, ¿Sí? y sí, Sí. no, no, o sea, la responsabilidad considero que es una de las grandes partes. Creo que tenemos poca responsabilidad sobre lo que tenemos dentro de nuestro cuerpo, no lo conocemos, hay una falta de educación muy, muy fuerte, entonces no sabemos realmente cómo cuidar nuestro interior, pero eso no Ujú. significa que no nos responsabilicemos en que nos tenemos que formar, por eso también la formación al paciente es importante. Y, Totalmente. Sí, en este sentido, has hablado de un tema que nos vamos a empezar a entrar ahora, que es el tema del apetito. sí, Y en este sentido era cómo, la pregunta era cómo va a evolucionar el tratamiento de la obesidad en los próximos años. Y a partir de sí. aquí yo creo que vamos a hablar del tema que te he dicho anteriormente, pero bueno, ¿cómo es tu visión? ¿Cómo crees que va a evolucionar todo esto? Yo creo que ya, ya está hoy. La obesidad está ayudada por un fármaco que es el que más utilizamos casi todos los médicos cuando hay arriba de 20, 30 kilos, porque ya eh, creo que con la ayuda de eso es lo que hablábamos, disminuye el apetito, están más saciados y se maneja mucho mejor la ansiedad. Mm. Esto es un tema que trae Sí. mucha controversia. Yo siempre digo que hay que tratarlo con cautela y sobre todo entendiendo cómo funciona. Yo llevo mucho tiempo también ahora estudiando sobre la farmacología para poder hablar con vosotros, Mm. para entenderla bien, para saber cómo se va a gestionar, independientemente de que me pueda gustar más en algunos aspectos y no en otros. Es decir, yo siempre lo veo como una herramienta que para muchas personas puede ser interesante, como hemos Mm. dicho, en periodos de tiempo donde el apetito puede disminuir y vamos a intentar integrar ciertas habilidades. Yo sé que se va a utilizar también de otras formas que a lo mejor no son las más correctas. Es algo Mm. que no sé muy bien cómo va a evolucionar yo desde mi punto de vista, es decir, y soy lo más sincero posible. Pero bueno, cuando vosotros utilizáis ese fármaco, no vamos a dar nombres, no vamos a decir No, nada, no. no vamos a dar publicidad, pero cuando lo utilizáis, ¿qué sensaciones tienen las personas? Es decir, ¿cómo lo están asimilando? ¿Cómo lo están llevando? ¿Cómo lo ven ellos? Esa parte a mí me interesa mucho. Mirá, ellos, casi todos los pacientes dicen algo que les parece fabuloso porque reduce mucho la ingesta de alimentos, de los alimentos esos grasos, ultraprocesados, no tienen ganas Mm, y se sienten como que pueden controlar la cosa. ya. O Cuando sea, que uno es un puede tema de controlar el control. externo, es como una adicción. Cuando uno puede controlar el externo, está más calmado, más tranquilo. Ya. Mm. Está más tranquilo para poder trabajar con otras variables, ¿no? Exactamente, porque ahí es donde entra la rutina de, bueno, ahora me voy a volver a hacer ejercicio, me siento mejor, se liberan endorfinas, oxitocina, la hormona del humor, y se sienten cada vez un poco mejor. Ya. Entonces van cambiando eso de me siento a comer con las palomitas mirando la tele a me voy a mover, porque no tengo esa necesidad. Ya, a mí hay una cuestión o sea, que reflexiono sobre ella y es que nos ha pasado también con otro tipo de farmacología, ¿no? Que Mm. puede ser como pues, los antidepresivos y demás, que la Es, gente tiene como mucho miedo luego a dejar de tomarlos. Es decir, ¿por qué? Porque no se ve con las herramientas suficientes o como la capacidad suficiente por ellos mismos de ir gestionando y toda esa sociedad que la que está rodeado. Esto ocurre también con este tipo de fármacos, es decir, al final mm, la gente tiene miedo a abandonarlos porque en algún momento se no, tendrá que abandonar, claro. ¿no?
Exacto. A mí me pasa particularmente que yo no lo hago brusca, sino voy diciendo, bueno, hoy usás, en 2 meses no usás, volvés a retomar en determinadas situaciones, hasta que hacer consciente que quizás haciendo ejercicio todos los días, ya con un cuerpo normal, o sea, con no tanto tejido graso, esa persona no tiene necesidad de comer nada. Me pasa hoy, personas que bajan 30, 40 kilos. Ya. Bueno, Que la lo verdad. abandonaron, sí, lo usaron 6 meses Mm. y después pueden estar un año bien, O sea que además ¿sí? uno de en varios artículos hablan de cuál es el tiempo estimado para considerar Sí, como un éxito el sí. mantenimiento del peso, que Son suele ser 5 años, entre... Sí, sí, entonces, bueno, te ayuda, la verdad es que es importante. Yo llevo mucho tiempo ahora, a mí me interesa mucho cómo el ejercicio es capaz de potenciar los efectos del fármaco, yo creo que eso es bestial y también claro, cuando sí. hay esa pérdida de peso hay que controlar variables, ¿no? Como la densidad mineral O ósea, sea, ¿no? Del sí, hueso, sobre todo en pacientes más mayores. También la sí, masa muscular. sí. Veis en este sentido que es importante el entrenamiento de fuerza? Totalmente. De hecho, todos mis pacientes del día uno ya no soy tan insistente con que se mediquen, sino con que empiecen a entrenar 3 veces a la semana, Mm, fuerza, fuerza. Porque después cuando se pierde grasa, se cae tejido y sea joven o viejo, lo que sea, necesitas la masa muscular está, pero está, claro, está abajo. Entonces, es más, inclusive se sienten más fuertes, se sienten mejor. Y me pasa mucho en la mujer peri y menopáusica, donde lo que más cuido es el hueso. Entonces, ya, para cuidar el hueso, tengo que prevenir a que hagan masa muscular ya. y empiezan a bajar de peso. Yo creo que el gran cambio desde nuestra posición como entrenadores es el foco en cómo funciona todo el sistema musculoesquelético, en cómo afecta esos nuevos tratamientos que van a venir y que son imparables, de hecho, que se utilicen, o por lo menos es lo que yo considero que se va a Sí. utilizar mucho, y entonces es cómo evitar los posibles riesgos y potenciar los efectos beneficiosos que puede tener, ¿no? Javi, Y yo creo que como todo en la medicina, porque también existe, por ejemplo, vienen personas que están aumentadas de peso, pero que no tienen problemas con la resistencia a la insulina, pero tienen un colesterol tremendo. Y mm, vos lees en las guías hoy que para la dislipemia lo ideal es hacer 3 veces por semana de fuerza, ya. y reduciendo dieta y grasas. O sea que en definitiva el ejercicio está puesto en casi todas las enfermedades, para disminuir la tensión arterial, para rehabilitación cardíaca después de un stent. O sea, la actividad física hoy es el otro fármaco, ya sea para la obesidad como para un montón de enfermedades metabólicas. Sí, sí, al final para temas metabólicos es clave. No es yo sigo diciendo que no es la solución, posiblemente, o es de mi idea, no es la solución, porque si tú solo haces eso, no creo que consigas equilibrar cuando ya hay un problema, pero sí que es un regulador de casi todos los sistemas que tenemos en nuestro organismo y junto con la Sí, alimentación. Y a mí hay una parte que creo que es fundamental, que es el tema comportamental, ¿no? El de sí. la psicología del cambio, pues esa va a ser fundamental en el tratamiento, incluso si incluye la farmacoterapia. Totalmente, Javi. Y aparte es esto también la salud mental. Volvemos a Mm. lo mismo. El ejercicio físico es parte de la salud mental. Sí, No es el lo grupo mismo. y... Exacto, o sea, hasta con el paciente obeso, o sea, no es lo mismo levantarte y no hacer ningún tipo de actividad física que hacer actividad física. Ya lo hemos demostrado en todos lados, en el colegio con los chicos. Mm. ¿Sí? De hecho, yo te voy a contar, yo no sé si lo conté alguna vez, para escribir mi libro en 60 días, me levantaba todos los días y el método era hacer ejercicio 30 minutos, tipo un stand-up, donde te movías y saltabas para mover ideas. O sea, Sí. no estoy diciendo una locura, es un método hoy. No, no, sí, no, bueno, realmente es que, ¿sabes qué pasa? Que, claro, que esto es lo que muchas veces decimos, cuando tú entiendes el ejercicio, cuando lo entiendes bien desde la fisiología del ejercicio, dices, bueno, aumentar el consumo de oxígeno va a oxigenarte mucho más todo el cerebro, va a hacer que tú también estés pendiente de otras cosas, te relajes, o sea, es decir, que fluyan mucho más las ideas y también que tú te vas a encontrar mucho mejor porque estás activando tu cuerpo, de alguna manera está diciendo, oye, que estás vivo.
Exactamente. empieza a escribir, ¿no? Ahora es cuando tienes que Ahora, escribir. ahora 1000 palabras al día, pero salían, o sea, no, no a mí, a todos, o Ya, sea, a ya. todos los que estábamos metidos en eso. Ya, o sea, ¿qué problemas sueles ver a la hora de realizar este ejercicio? Me imagino, y la alimentación que tú les pautas, o las actividades un poco más. Ahora me quiero meter una parte un poco en la psicología, qué actividades les mandas, pero en cuanto a la nutrición y el ejercicio, ¿qué barreras ves tú en consulta? Bueno, a ver, culturales, barreras culturales. Sí, Hoy en España me pasa que no puedo erradicar la barra de pan, te lo ya. voy a... Vale, vale, o No sea hay que. manera. O Claro, estás sea, hablando de esto porque tú a lo mejor sí, en Argentina no es a lo mejor lo mismo, ¿no? Claro, no, 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 claro. A ver, cada cultura tiene su manera. Me pasa hoy con pacientes marroquíes, con pacientes. La cultura tiene mucho que ver, claro. porque es una cultura en relación a la alimentación. O Mm, sea, es así. Entonces, por ahí esto de, bueno, a ver, ¿cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos reducir las 5 comidas al día? Poner 4 quizás. O cuando ya le decís, bueno, haga un ayuno, ya es demasiado. ya. O sea, eso es una barrera, sí, es una barrera. Claro, y aquí, por ejemplo, esa cultura del pan está muy arraigada, ¿no? Y cuesta bastante, pero no porque por los tipos de pan o porque No, 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 es porque tiene que haber el pan en todas las comidas mm, y no las 5 piezas de frutas y verduras. ya, A ya, ver, ya, eso, pero me pasa mucho con la gente mayor sobre todo. ya, Hoy, claro, hoy yo tengo pacientes de 80, 90 años, Javi, o sea, ya, que tienen sobrevida ya, y que tienen una cintura arriba de 110. Y ya, entonces, claro, hay que cambiar eso el hábito de hace 30 años atrás. ya, pero son, claro, hace 30 años que llevan haciendo eso, ¿no? Esos Claro, cambios en esto es cuestión de. como que, o sea, como cambiar de pareja, es imposible, o sea, porque él come con el marido el café con leche, claro, Ya, claro, es claro, difícil, o sea, pero bueno, con la gente más joven, por suerte es diferente, lo que pasa que normalmente son núcleos familiares donde viven con los abuelos, me pasa mucho en los pueblos de España, ¿no? Está, claro, está difícil, claro. pero no, Y, no, y luego a nivel psicológico, ¿qué herramientas utilizas sobre todo? O sea, ¿ellos tienen que hacer algún diario? ¿Les mandas tú algunas cosas o cómo lo gestionan más o menos esto? sí, normalmente yo desde el día uno, para poder empezar a conocerlo más y ir más profundo, le empiezo a decir que escriba qué Mm, siente cuando deja de comer algo o cuando va a la heladera 5 veces al refrigerador, sí, a ver, y a ver, claro, y a ver qué es lo que quiere comer, o llega el fin de semana y me encantaría comerme una pizza con ya, cerveza, o sea, que lo anoten, a ver, a dónde está el placer. claro, Porque después viene la intolerancia a la frustración desde la psicología. O ya, sea, el placer a corto plazo y no esta cosa de aguantarse y ya, decir, no, no lo voy a hacer porque me hace mal y porque me voy a dar, después me voy a sentir con culpa y ya, esa culpa me va a... Entonces, manejar un poco ahí la emocionalidad y ayudarle a gestionar eso. ya. Y salen cosas fabulosas porque ni ellos dicen, ¿para qué me hará hacer esto? O sea, que tengo que construir un diario. Claro, no, Sí, claro, la gente que hemos trabajado con psicólogos, y sí, tanto a nivel personal o como a nivel profesional, sabemos que te piden muchas veces que escribas, que lo escribas, pero además que lo escribas en tu diario y demás, y que seas consciente, y es una exacto. herramienta muy interesante que desde aquí yo os recomiendo a todo el mundo que escriba cuando tenga que hablar sobre emociones o porque es muy o sea, es muy Es, llamativo, es de autoconocimiento, es- posiblemente una de las mejores herramientas que tenemos. Javi, es sanador, es Sí. liberador. Es Mm. como yo digo, uy, el típico, mirá, es tan literal como te sacaste un peso de encima. Claro. Es literal, Buah, y ¿sí? luego, y de hecho, luego, cuando a posteriori lees ese diario donde tú has registrado emociones que te han venido con algo relacionado con la alimentación o incluso con el ejercicio, ¿no? Pues es que, mira, Sí, hoy sé que tengo que hacer ejercicio, no me apetece, lo odio, ¿no? Esa palabra de odio, me sí, siento. O sea, yo muchas veces nos pasaba, ¿no? Con alguna persona que dice, es que me pongo a hacer ejercicio, me tiembla las carnes y me doy asco, ¿no? Eso decían. sí, Entonces, sí, a partir de ahí hay que trabajar con el psicólogo, porque claro, o sea,
¿cómo? O sea, que te llega a dar asco tu propio cuerpo, independientemente viene por algo, hay que evaluar de dónde viene, hacia atrás, hay que ir para atrás, evaluar esas Exactamente. emociones hasta reconstruir otra vez tu historia con el ejercicio, tu historia con tu cuerpo y tu historia con tu relación del día a día, ¿no? Del Tal cual, movimiento. al final es el cuento que nos contamos, por eso te digo, derribás esa creencia limitante que tenés sobre vos mismo. Es Mm, esto de, como dijiste vos, hacerse consciente y pasarlo por la experiencia. Sí, Es bueno, volver a... al final lo que dices, ¿no? Emoción y hay que convertirlo en una acción, ¿no? Eso es pensamiento, emoción y Pensar. listo, y hago acción. Porque si me quedo paralizado, o como dicen, parálisis por análisis, analizando por qué lo haré, porque cuando era chico, no, 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 acción, Ya. listo, ya está, lo que pasó, pasó, ahora hay que hacer ejercicio todos los días. Y eso cuando lo leo en la experiencia, que me siento bien, que estoy cómodo conmigo, que me empecé a relacionar distinto, que tiene que ver con el amor hacia uno mismo y la autoestima, cuál es tu propia valoración, Mm, hace que te sientas mejor, claro. del punto de vista que lo veas. Y Mm, eso, por ahí, en el tiempo, lo construís como salud, salud ya. mental y emocional. Mm. Antes de ir terminando, te Sí. quería preguntar, cuando, por ejemplo, tú tienes pacientes que llegan a consulta, pero que llegan porque otras personas han decidido que vayan, por ejemplo, no, es que tienes que ir porque es que estás mal y no tienes que ir, tienes que ir, tienes que Uf, ir. ¿Qué, sí. qué pasa ahí? Fracasan. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa Nada. ahí? Normalmente fracasan Sí, ¿no? porque están obligados y porque no son ni conscientes ni responsables de lo que les pasa. Ya. No pudieron ver todavía. Mm, Entonces vos podés ayudar al otro y mostrarle como observador, pero si el otro no se quiere ver, es lo que hablábamos antes. La mm, aceptación, no hay aceptación y hay resistencia. mm. Y esto lo decía un psicólogo muy viejo, cuanto más resistencia, más persiste. Claro. Y No, es y que, además es una de las etapas del cambio, ¿no? El esa- no ver lo que ocurre, entonces es muy difícil. Se puede llegar a otro escalón, pero requiere de muchas preguntas abiertas para que la persona reflexione y a veces cuesta. y es cuesta y llega a la frustración, entonces la frustración es una emoción muy fuerte. Mm, Entonces es preferible dejarlo ahí y no aceptarlo y claro, seguir. claro, claro. Y Ya, sí, como sabés, no hay aceptación, no hay cambio. no, efectivamente. No, la parte de aceptación es fundamental en casi cualquier cosa de la vida, ¿no? O sea Cualquier que enfermedad, Javi, porque de hecho, bueno, vos te debe pasar ahora tenés más relación. El cáncer es una enfermedad muy difícil de aceptar. sí, O sí, sí, sí. sea, casi todas las enfermedades tienen un tinte de aceptación que es muy difícil. Claro, claro. Y en ese sentido, yo muchas veces os digo, cuando escribís a lo mejor por Instagram y me decís, oye, mira, es que estoy muy preocupado por mi padre o muy preocupado por mi hija, yo digo, pues si es que primero tenéis que hablar con ella bien, sin estigmatizarles y decirles, ¿quieres ver a algún profesional? ¿Te interesa? ¿Consideras que quieres verlo? Porque es importante también la opinión de la otra persona, porque si no cuesta mucho y es importante que también eso lo tengáis en cuenta. La opinión de la Totalmente. persona que tiene que cambiar. Sí, exacto, exacto. Pero uno es como que no puede obligar a que el otro cambie. Mm, Y en algún momento, me ha pasado con todos los pacientes, esa persona te llama ya, porque es consciente de que necesita ayuda y la ya, ayuda y busca con el profesional que más empatice. que conecte, claro. Sí, Bueno, sí. pues y como último mensaje que nos darías de decir, venga, en tu libro vamos a ver un montón de capítulos que son súper interesantes, hablas de estrés, hablar de ansiedad, hablar de propósito, hablar de identidad, hablar de muchos temas. ¿Qué mensaje es el que tú nos podrías decir? Pues con toda la información que yo os he dado, yo me quedaría con esta, que es la que yo creo que es la Nada, más importante. creo que la más importante es esto, pensamiento, emoción, acción. Esa es A la partir de frase que he ahí, salido varias veces. sí, a ver, porque de ahí viene la transformación de cualquier persona. Mm, Creo que transformar lo que sentís, tenés que transformar lo que pensás, claro, ¿sí? claro. Y para transformar como pienso, como siento, y ahí viene lo que como, lo que me muevo, o sea, el cambio. Al fin y al cabo, el cambio de hábitos a hábitos saludables los lográs así. Mm, Entonces creo que hay un capítulo que yo los invito a todos, que son las creencias limitantes. Cuando eso es uno espectacular. Eso Sí. es. Esa, la creencia limitante, ¿qué me limita? ¿Qué no soy Ya, capaz? ya, ¿A dónde puedo ayudar a salir de ahí para sentirme capaz?
Mm, para ver que yo puedo hacerlo, porque claro, una vez que llegaste a empezar 30 kilos menos, a sentirte ágil, a hacer un deporte, sí, ahí todo bárbaro. O hasta mm. yo digo, hasta correr una maratón, está bueno, pero ¿cómo hago para llegar ahí? Ya, ¿Cuál ya, es mi ya. objetivo? Y aparte de algo, todas las personas en este planeta hacemos algo buscando un beneficio. Mm, Entonces, pregúntate, ¿cuál es el beneficio hoy o cuál es el precio tan caro que pagás para estar así? mm. ¿Sí? Porque Claro. entonces nos saca de ese lugar de víctima y nos pone en el lugar de responsable y entramos en acción. O sea, esas tres palabras, tú Sí, dices que nos las apuntemos en un papel, que las pongamos en sí, varias partes de la sí, casa, sí, pensamiento, Javi. sentimiento, acción, Emoción y acción, emoción y Javi, acción, sale todo en la vida. y sale ¿Sí? todo. Porque también uno va, piensa, actúa y puede corregir. Me equivoqué, por acá no Mm. es, vamos por otro lado. Tengo derecho a equivocarme, pero no por eso me frustro. Pienso, actúo y corrijo. Pienso, actúo y corrijo. Siempre. Perfecto, pues nos vamos con ese mensaje tan importante. Espero que Sí. la gente piense, que Actúen. sienta esa emoción y que si tiene que Sí. corregirlo, lo corrija, pero que sobre todo que actúe, que ponga esa parte tan importante que es la de acción, la de no estar Sí. rumiando tantas cosas, sino qué es lo que tengo que hacer, cómo lo puedo hacer y si no sé cómo hacerlo, pedir ayuda a otro profesional que te pueda aconsejar, acompañar y sobre todo que no lo haga desde la culpa, sino que lo haga desde el acompañamiento. Bueno, pues Cristina, la verdad es que ha sido un placer tenerte aquí un Gracias, ratito, Javi. una charla contigo, con tus ideas y la verdad es que es un placer, como siempre, ver esa energía que transmites y que espero que sigas Muchas gracias. haciendo y que sigamos compartiendo esa energía juntos. Por favor, que acá esto arranca, o sea, es un trabajo multidisciplinario la obesidad, no es solo del profesional, sino creo que tu rol como preparador físico, entrenador y tanto que sabe de ejercicio es el momento de, Mm. nada, ir a difundir Sí, qué sí, es salud, sí. qué es salud. Yo soy consciente que tenemos mucho camino todavía por recorrer, la parte médica, la parte de alimentación, la parte de psicología y mi parte del entrenamiento, desde el cambio, desde el antes y el después a un comportamiento de la fisiología del ejercicio para el cambio de la condición física, yo lo sé, difundiremos, ya sabes que estamos en la misma línea, así Sí, que espero que sigamos compartiendo a veces escenarios de charlas, ponencias y congresos exacto. y estamos en contacto, Cristina. Un saludo. Muchas gracias, Javier, un placer estar acá, un placer. Igualmente, cualquiera que quiera más información, ya sabéis que lo vamos a dejar aquí abajo y esperamos que os haya gustado. Un saludo. Chao. Gracias.